La semana, ¿qué semana estamos? Cuarta, ¿no? Esta es la clase 8. Entonces la clavecilla hoy es. Se las digo como corresponde. Abran por favor sus ejercicios de la séptima clase para hacer una rápida revisión. Oye, si quiero hacerlo rapidito para que el tema que vamos a explicar hoy se haga con calma, ¿no? Es menos información que la vez pasada, entonces lo vamos a poder hacer con más calma, se va a entender mejor. Sabía que tenía que correr un poco la clase pasada porque eran varias reglas para las letras con las que íbamos a tratar. A ver qué otros mensajes hay por aquí. No, espérate, quería cambiar el mosaico. Cambiar de diseño para verlos a todos. Caso letras 16. Ahora tengo para 49. Y debo ver a todos. Ajá, ¿qué más iba a hacer? Ah, ya, los mensajes. ¿Qué me están? La nota mínima para ingresar. Yo debería saber eso, ¿no? Como sé. Pero pregúntenlo, pues ahí tienen sus. Por ejemplo, en cada grupo, incluso en el grupo de comunicación, está una persona, José Luis, que es mi amigo, que ya tiene varios años en el instituto, él estoy seguro que debe saber, se lo pueden preguntar ahí. ¿Cuál es la nota mínima para aprobar? Debe ser 13, 14. Buenos días a todos. Muy bien, entonces comenzamos. Son 8 y 2. Compartimos la pantalla. Los ejercicios de la séptima clase. Alguien está intentando unirse, pero no sé quién. Ah, era Julie. Parece que ya nadie está esperando. Listo. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Solamente me escriben la letra en el chat, ¿ya? Esto tiene que ser bien rapidito. Se los combiné, o sea, no puse primero las palabras en donde tienen que poner B grande, B chica, después las palabras donde tienen que poner C o la S, no. Se los combiné. Claro, P, para que ahí se viera tu agudeza mental. Entonces, el punto es que tenían que elegir, pues, con criterio cuáles eran las letras. Me di el trabajo de verificar, pues, ¿no? Que en ninguna palabra pudiera haber ambas opciones, ¿no? Pudiera haber una C y una B grande, por ejemplo, y que en ambos casos la palabra tuviera sentido. De repente por ahí se me pasó una, no lo creo. Entonces, yo digo la palabra, por ejemplo, la primera palabra, ¿qué letra debería ser? Y ustedes la escriben en el chat. ¿Listos? Empezamos. Tengo que ver la respuesta de todos, ¿eh? El último examen, no, se voy a preguntar. Tranquilo, voy a ya sé, cómo se ponen, ¿ah? Cómo se ponen. Pero está bien, me gusta decir la gente rápida, la gente de pilas. Sí, la primera palabra definitivamente es abecedario y es, sin duda alguna, con B grande. La segunda palabra, muy bien. Estamos en la segunda palabra, ahora sí. La palabra es visita, claro, B chica. Pueden poner de frente la B chica nomás, ¿no? Bueno, para este caso. Para que sea todo más rápido. Porque yo quiero revisar, ¿no? Que todos lo estén haciendo. Ah, B chica, perfecto. Está clarísimo. La palabra albaricoque se escribe con ¿qué letra? Albaricoque, claro que sí. Y esa palabra no es tan conocida, pues, ¿no? No lo usamos mucho. Muy bien. La palabra, vamos a trabajarlo por columna. Estamos en la columna de la izquierda. La palabra arbusto. También la B grande, claro. Arbusto es con B grande. Se me acabó el agua, qué rápido. De ahí viene la palabra avanzar. Avanzar es avanzar y es con B chica, claro que sí. Agude, agudeza es con Z. Ahí veo que sí hay opiniones divididas.
pero la respuesta correcta es con Z. Agudeza se escribe con Z. ¿Ya? Viejo. De chica, la palabra viejo. Esa palabra sí es conocida. Sería un error muy grave. A veces pasa, a veces hay errores ortográficos. Yo a veces lo veo en las pizarritas de menú. Los errores que se pasan. Viejo es con B chica. Después de viejo viene la palabra abrir. Ahí sí es con B grande, claro, ahí es abrir. Abrir con B grande. Pero no se adelanten, pues. Yo decía, estoy hablando de la palabra viejo y ya me están poniendo B grande, ya me estaba asustando. Creo que nadie en este grupo va a escribir la palabra viejo con B grande. Muy bien, entonces estamos en abrir. Sigue advertir. ¿Qué verbo es ese? Chica. Advertir es con B chica. Te advierto. B chica. Y si no me equivoco, la regla lo dice, pues no, después de ad usamos siempre B chica, como la palabra adverbio, advenedizo, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Afirmativo. Bueno, es lógico que es afirmativo. ¿Cómo se escribe afirmativo? Con B chica, muy bien. Seguimos. Cue, ahí podía ser cueca, profe, o cuesa. Podía ser, pero creo que había algo más lógico para poner ahí. Claro, B chica, pues de cueva, ¿no? Pero sí, existen las otras palabras que les he mencionado, ¿no? Yo dije, para crear un poco de polémica la vamos a poner. La palabra suir. Ahí sí, evidentemente. También hay espérate. No, no hay. Estaba pensando en subsir, pero ahí faltaría una R. Es subir, evidentemente es subir y es con B grande. Claro que sí. La palabra, bueno, es obstruir, ¿no? Es obvio, porque incluso cuando dices obstruir, suena a obstruir. Pero obstruir se escribe con qué B? Con B grande, perfecto, claro. Eso también no la duden. ¿No? Obstruir es con B grande, de labial. La palabra tampoco no se usa tanto. Ahí esa palabra a simple vista puede parecer un poco rara, ¿no? Pero la palabra es rimbombante. Rimbombante. Y para esa palabra había una regla, ¿no? Rimbombante, ambas son con B grande. Claro. Después de la M, la regla dice va una B grande. La palabra destreza. La palabra es destreza. ¿Cómo se escribe destreza? Con Z, claro, clarín bombín. Seguimos, no paramos. Embotellamiento, con B grande. Embotellamiento viene de botella. Botella se escribe evidentemente con B grande. Rombo. La palabra rombo es con B. Rombo es con B grande también. Muy bien. Embudo. Ya estamos en embudo. Embudo también es con B grande. Algunas, no diría la mayoría, diría la mitad de las palabras que te presenté. Eh, como dice el enunciado, para llenarlas podías basarte en las normas. Pero hay otro grupo que no está en base a una norma, es simple ortografía, ¿no? Pero también por eso puse palabras que considero que en su mayoría ustedes deben conocer. Y hay un consejo que se va a dar en una de las diapositivas del día de hoy, pero te lo puedo ir adelantando, ¿no? Mientras más veces lo escuches, creo que va a ser mejor. El consejo que dan los expertos, los pedagogos, es que la mejor manera de tener en claro cómo se deben escribir las palabras es leyendo. Porque el cerebro, al ver muchas veces una misma palabra, se la recuerda. Y es más fácil distinguir. Es mucho más fácil eso que estar aprendiendo las reglas gramaticales y de ortografía, ¿no? La palabra símbolo. Símbolo es con qué B.
Símbolo es con B grande. Perfecto. La palabra embutido con B grande. Eso sale por regla. Después de la M siempre, después de una M, siempre B grande. Sombrerito. Igual, pues no, sombrerito y cambiante, creo que no tendría que haber dudas, ambas son con B grande. Chiquichi, envases. A ver, envases, ¿cómo se escribe? Envases de con B chica. Muy bien. Envases de con B chica. Umbral. A la regla ya se dijo, ¿no? Si te equivocaste, bueno, ya acuérdate a partir de ahora. Después de una M, tienes que ver una B grande. Umbral, B grande. Enviado. Enviado o envío, envía. Siempre con B chica. El verbo enviar. Enviar se escribe con B chica. Envidioso, no se adelante, pero ya, envidioso con B chica. Infierno. No, no hemos trabajado la F. Invierno, muy bien. Invierno es con B chica. Con y dar. ¿Qué letra va ahí? Con y dar. Convidar, ¿no? Yo te convido, yo te invito. B chica, muy bien. Conversación, conversa. Habla, una conversa. Saliendo de la clase. Converse con B chica. Conversar. Todavía no estamos en hambre. Ya. Hambre es con B grande. Hambre es con B grande. Ya, muy bien. A ver. Cumbia. ¿Con qué letra se escribe cumbia? Cumbia. Cumbia con B grande. Y recuerden que cumbia se escribe con M. Justamente esa M de cumbia es lo que hace que la B sea B labial B grande. Convertir. Convertir es con B chica, claro que sí. Invasión. Invasión igual, B chica, claro. Embarazo. Oye, puse varias con esta regla de la M, ¿no? No me cuenta que había mucho. Bueno, embarazo. Embarazo con B grande. Con M, no se olviden también de eso, porque también podrían tener la confusión, ¿no? Justo hoy vamos a hablar de la M y la M. Bueno, no vamos a hablar, va a ser parte del ejercicio. Bueno, es el ejercicio, es la práctica. Van a ser poquitas, porque como ya tienen su examen el sábado, dije, bueno, ya que tengan más tiempo para estudiar, que practiquen unas pocas. Justo las letras que no vamos a ver en clase son la M y la N. Tienen que leer el PDF y en base a esa lectura pueden completar el ejercicio, ¿no? Que solamente son creo que 15 palabras a llenar, con las reglas de la M y la N. Todas las demás reglas, por ejemplo, de la X, de la H, las vamos a ver en clase. Aburridísimo es la letra. Aburridísimo, ¿ya? La letra S, claro que sí. Altísimo. La terminación ísimo, eso es parte de una regla, tiene que ser con la letra S. Altísimo también es con S. Seguimos, no paramos. Avanzadísima. Igual con S. Agresivo o agresiva. Agresivo con S. Compasivo, bueno, la S ya está. Ahí se te pregunta por la última letra. Compasivo se escribe con qué B al final. Con B chica, claro que sí. Porque está esta regla del Ivo IVA, ¿no? Compasivo, no se olviden, es con M. ¿Qué pasó?
Convulsivo, igual, ¿no? La misma figura, B chica. Corrosiva, B chica. Barrilochense, eso también era una regla, ¿no? Hablaba de los gentilicios. A ver, con lo que no. Barilochense, cuando es de un lugar y tiene la terminación ense, se escribe con S. Muy bien. Cantonés, cartaginés, la regla es la misma. Todo es con S. No, barilochense es con S, porque es la terminación ense. Cantonés, cartaginés, todos son con S. Terminan en S. Eso es parte de una regla, no se olvide. Cantoneo no, cantonés, ¿cómo va a ser O? Se pase por Yuli. Ya. Cartaginés también es con S. Pasamos a la palabra abastecer. Ese ser, ¿cómo se escribe? Con C de casa, clarín, bombín. Acontecer, lo mismo. Amanecer, lo mismo. Bendecir, conducir, deducir, inducir, lo mismo. Terminación, sir. La regla dice que cuando algo termina en sir, no se deja. Despacito, cuando hay diminutivo, despacito, despacito es con T. Muy bien. Actrices, ¿cómo terminaría? Actriz es una palabra que termina en Z, pero cuando la vuelves plural, cambias esa Z por una C y al final colocas una E y una S, ¿no? El plural de una palabra que termina en Z normalmente es ces. Actrices. Y el otro es barniz. Barniz, el plural es barnices. Como te estoy pidiendo la última letra, es la S. Muy bien, chicos, que ya terminamos. Espero que hayan hecho la tarea y espero pues que no hayan cometido ni un solo error. Muy bien. Y si no, me imagino pues que el error que cometiste ya, ahora ya no lo vas a volver a cometer. Listo, seguimos, no paramos. ¿Qué pasa? No sale la... Ahora sí. Está un poco lento para ese internet. A ver, déjeme hacer un arreglo de diapositiva. Ah, no, acá está, presentación con diapositivas. Configuración. Clic, clic, clic. Ya está. Perfectillo. Compartamos todas las diapositivas. Ah, quiero agüita. Hoy día ya deberíamos ver barbarismos. ¿Qué son barbarismos? Son las palabras que con mucha frecuencia las personas se equivocan al usarlas, al escribirlas o al pronunciarlas. Pero como les dije la clase pasada, pues eran tantas letras y tantas reglas que preferí dividir. Por eso el título es este, pero comenzamos con el uso de la X, que solo tiene 6 reglas, si no me equivoco. La X, estimados alumnos, se escribe el prefijo X. El prefijo X siempre lo vas a escribir con X, que significa fuera o más allá de. A veces también significa sin y a veces también significa muy. Es un prefijo, es una palabra que va delante de otra palabra que tiene hasta 3 significados, hasta 3 connotaciones. Los ejemplos que te dan son exterior, extraer, excavar, excelsitud, expatriar. Bien, entonces ya sabes. Aparte el sonido es muy peculiar, ¿no? No hay un, cuando tú pronuncias la palabra, perdón, de manera adecuada,
No hay otro sonido que haga X. Sería muy forzado. No podrías usar qué letra. La C combinada con la P. No, el sonido X, ya sabes que es con X. También se escribe con X la preposición de origen latino ex, que antepuesta a un sustantivo. Esto indica que ha dejado de ser. Ejemplos: expresidente, ya no es presidente, exministro, exalumno, exnovia, exconvicto. Acá hay un solo significado para este ex. Ha dejado de ser, ya no es tal cosa. Tercera regla, se escribe con X el prefijo latino exa, que significa 6. Hexa significa 6 y hecta significa 7. Pero hecta no se escribe con X, no se escribe con P. Entonces, hexa sí se escribe con X, y los ejemplos que te puedo dar: hexágono, hexaedro, hexámetro, hexasílabo, hexángulo. ¿Sí? Todo nos da a entender que estos términos se usan más pues, en geometría, ¿no? Cuando hablas de 6 cosas, 6 lados. Bien, los últimos casos. Se escribe con X el prefijo extra, cuyo significado es fuera de. Ejemplos: extrajudicial, extramuros, extrahumano, extraterritorial. La terminación ción de algunas palabras, esto ya es la quinta regla, se confunde con la terminación ción, ya que su pronunciación es igual. Como en las palabras lección, fracción, acción, lección y otras, por lo tanto se escribe con X la terminación ción de las palabras en cuya familia hay algún sustantivo u adjetivo terminado en G, jo o jo. Porque el último jo también es difícil de pronunciar, ¿no? XO. Suo, dirían algunos. Para que se entienda mejor, vamos a los ejemplos. Flexión viene de fleje. Hay un sustantivo o un adjetivo que termina en G, jo o to. Anexo. Anexo termina en XO, entonces la otra palabra, su derivado sería anexión. No se puede escribir con doble C. De crucifijo, la palabra crucifixión. Y de flujo, la palabra fluxión. Puedes también escribir con X el prefijo griego xeno, que significa extranjero, extraño. Ejemplos: xenofóbilo, xenofilia, xenofobia, xenófobo, xenomanía. Muy bien. Así es la X. Son poquitas reglas para las letras que nos quedaban. La H también tiene sus reglas, también tiene sus momentos donde debe ser usada, en algunos casos en toda ocasión, ¿no? Sin ninguna excepción. Por ejemplo, la H se utiliza en las palabras derivadas del verbo haber. Hubieras, habríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Haber, no lo olvide porque esa palabra sí la he visto escrita sin H, terrible. Haber es un verbo que va con H. Y de este verbo se derivan otras palabras que evidentemente también tienen que utilizarla. En las palabras derivadas del verbo hacer pasa lo mismo. Acuérdate, ¿eh? Haber y hacer, ambas con H. Por ejemplo, hecho, hicimos, haríamos, hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. En las palabras que comienzan con los dictongos wea, ia, ue y ui, por ejemplo, huevo, hiato, llena, huizache, etcétera, tiene que utilizarse siempre la H.
Aquí ya estamos hablando de diptongos. Hue, bo, hue, ya, hue, so. Y así podríamos hacer con cada uno de los diptongos. Siempre con H. No existe una palabra pues que se empiece a escribir con las sílabas hue, hue. Sin H no existe. No la tengo. Si me dan una, su premio, pero no la tengo, la verdad. En las palabras que comienzan con los prefijos, ¿cómo se dice esto sin it? No, it. O sea, acá podría decir hidrante, por ejemplo, ¿no? Pero decirlo sin una vocal después de la R es difícil. En las palabras que comienzan con el prefijo, vamos a decir HIDR, el cual significa agua, hiper, que significa por encima de, e hipo, que significa debajo de. Por ejemplo, hidráulico, hiperespacio, hipodérmica. En todos estos casos, utilizamos la H. En las palabras, oye, ¿cómo le bajo el volumen a esto? El celular que recién adquirido y está cargoseando. Perdón, un segundito. Oye, pero está sin timbre. Bueno, ya de ahí averiguo. En las palabras que comienzan con los prefijos, ya saben que el prefijo es que va antes de otra palabra, exa. ¿Qué significa 6? También pasa con hecta, que significa 7. Y con hecto, ojo a, hecto que significa 100. O sea, 6, 7 y 100. No es 6, 7 y 8. 8 sería octo, pero octo es sin H. Hexa, hecta y hecto se escriben con H, porque tienen el prefijo hexa. Hecta o hecto. Hexágono, hectágono, hectolitro. O sea, hectolitro quiere decir 100 litros. Eso no me lo sabía. En las interjecciones como EA, O, A y otras por el estilo. Acá sí habría que saberlas todas, ¿no? Estas son las más populares, las que más se usan. EA, O, A. Por ejemplo, en ay de dolor no se utiliza la H. Ay, me duele, sin H. Pero cuando dices ahí, en ese lugar, ahí tienes que utilizar H. Muy bien. En otras palabras, que por su raíz lo ameriten. Por ejemplo, alcohol, zanahoria, cat o Yorkshire. Esos son nombres propios, ¿no? Yorkshire es un tipo de perro y cat creo que es un lugar, etcétera. Entonces, en palabras que por su raíz, donde va una H, pues sí usa. ¿Cómo es el tiempo? 8:45, ¿no? Acá tenemos que hacer hasta la mitad, a ver, 7. Sí, está bien. Exactito es hasta la mitad. Quería asegurarme. Como verán, estas letras no tienen muchas reglas. ¿Cuándo se utiliza la Y? Cuando esta letra es conjunción, es decir, que se usa para unir dos elementos. Por ejemplo, la guayaba y la tostada, la abeja y la miel, el oso y la hormiga, el plato y la cuchara. Cuando va al final de la palabra y la letra que está antes es una vocal tónica, por ejemplo, hoy, estoy, buey, son las sílabas tónicas, las vocales que están antes de la Y. Y por último, en verbos conjugados que provengan de infinitos terminados en huir, cuando se halla esta letra entre dos vocales. Y siempre que este sonido no esté en infinito. Por ejemplo, de huir, huye, construir, construyamos, etc. Esta regla es una de las más complejas.
Como ya saben, se las pongo para que tengan toda la información, ¿no? Pero es bastante específica, de hecho. Listo, la G. Aquí, por favor, tómense un momento para tomar nota, ¿no? Saquen un lápiz, un lapicero a la mano para que puedan tenerlo en su cuaderno con sus propias palabras. Te lo recomiendo, ahorita van a ver por qué, ¿sí? Los espero para que tengan un lápiz y un lapicero a la mano. Salvo que ya lo tengan, me avisa, pues, ¿no? A ver, levanten la mano quienes ya tengan su papel y lápiz, lapicero. ¿Está poquitos? No apuntan, pero nada. Marco Antonio ha levantado la mano. Tengo mi tío que se llama así también, Marco Antonio. Su papá se llamaba Antonio, como él. Y de repente, si mi tío tenía hijo hombre, le ponía Antonio o algo más. Siempre viviré con esa duda. ¿Listo? Bueno, ya veo que son un poco más, pero siempre deben tener algo a la mano, chicos, para anotar. Muy bien. Reglas para el uso de la G. En las palabras que poseen el prefijo geo, sí, de hecho, fijo. Geo, ¿qué significa? Tierra. Por ejemplo, geométrico, geología, geografía, tierra. En las palabras terminadas en logía, provenientes del término logos. Logos es igual a tratado, logos quiere decir estudio. Por ejemplo, sociología, astrología, psicología. Aunque psicología al final nos hemos quedado con, de la parte final se escribe igual, ¿no? Pues con G. Pero al inicio se ha decidido que siempre vaya una P. Que no se lee finalmente, pero no es una P muda. En las sílabas gui y que, cuando debe sonar la U, se pone diéresis. Por ejemplo, hizo, guerra, guinda y bilingüe. Cuando debes hacer sonar la U, ahí tienes que poner diéresis. En guiso no suena la U, no dices guiso, no, es solamente guiso. En guerra no dices guerra. Pero en bilingüe, si estás marcando el sonido de la U, tienes que poner diéresis. Y ya sabes, que en esas sílabas, gui y que, siempre es con que. En las palabras que son derivadas de los verbos cuyos infinitos terminen en ger, gir y gerar, hay excepciones. ¿Ah? En las palabras derivadas de los verbos cuyos infinitos terminen en ger, gir y gerar. Otra manera de decirlo, en los verbos que terminen en ger, gir y gerar, se aplica la G, excepto en tejer y en crujir. Por ejemplo, de acoger, acogimos. De dirigir, dirigir. O dirigíamos. El caso es que se tiene que usar la letra G. Pero no te olvides de las excepciones, ¿eh? Tejer y crujir no forman parte de esta regla. Dice la última, con muy pocas excepciones en las palabras que terminan en gélico, génico, génito, gésimo, genio, genio, genario, gesimal, ogía, ógica, ígero, ígena, ger, gir, igerar, gía, gio, gión, gional, glonario, higios. Una lista enorme, ¿no? Por ejemplo, palabras como angélico, fotogénico, congénito, ingenio, homogéneo, octogenario, vigesimal, flamígero, contagioso. Ahí les doy unos minutitos para que puedan, se llama,
anotar esas palabras. De paso que así las recuerda mejor. A veces reniego pensando, tan tarde llegan, pero no, no es eso. No puede haber habido un problema de internet, el alumno ya estaba, vuelve a entrar. Pero no puedo evitar. Pues escuché el timbrecito, ¿no? Porque suena como si fuera una puerta. Digo, tan tarde, ya no te abro ya. Pero bueno, por cuestión de internet, que es lo más probable, hay que recibir al alumno. La letra J se utiliza en las palabras que comienzan con A, D, G o B, G y eje. Por ejemplo, adjetivo, objeto, ejecutivo. En las palabras terminadas en aje, por ejemplo, blindaje, ramaje, pasaje, coraje, salvaje. Ninguna de esas palabras se escribe con G. En las palabras que terminan en gería, por ejemplo, brujería, relojería, si no me acuerdo otras. ¿Alguien sabe otra? Porque de hecho deben haber más, ¿no? Sino que te das cuenta de que en este caso, las palabras que terminan en gería es porque la palabra de la que nacieron ya tenía una J. Brujería de bruja, de brujo. Relojería de reloj. ¿Alguien tiene una palabra que termina en gería? ¿Alguien se le ocurre otra más? Brujería, relojería, gería, ¿no? Joyería, pero no es, no, el ruido es otro, no es gería el ruido. Porque la duda es, ¿no? Si la palabra dice, suena como gería al final, mi duda es, ¿pongo la G o pongo la Y? Pero joyería no suena a G, suena a Y. Joyería. Consejería, muy bien, Mer. Bueno, ¿qué dice consejería? No sé si quería hablar de conejos, pero si es consejería, está muy bien. Consejería vendría de consejo, entonces, claro, ya la primera palabra tenía J. Juguetería, no, pero ¿dónde está el jería? Hay el hería nada más, pero no hay el jería. Cajería, bueno, creo que sí, sí existe. Cajería de caja, pues, ¿no? Donde también hay una J. Menajería ya del menaje también hay J. Perfecto. Muy bien, buenos ejemplos. Seguimos, no paramos. 4. En los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Acuérdense que pretéritos es pasado. Por ejemplo, de conducir, conduje. De producir, produje. De seducir, seduje. De caducir, caduje. De inducir, induje. Induje, ¿no? Buena palabra. Alguna vez, me parece, alguna vez de repente he querido escribirla y yo tampoco recordaba. Porque en mi caso, para serles honesto, considero que escribo bien las palabras más por tener una buena ortografía, por leer, más que por tener las reglas súper aprendidas, ¿no? No es la primera vez que enseño este curso, así que de hecho sí las recuerdo bien, pero son tantas que también a mí se me hace difícil. Listo, entonces hasta acá. Sobre el examen ya se dijo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo voy a retrasar ahorita, te va a venir una lista de palabras, 4 palabras, porque ahora nos han pedido que solamente pongamos 4 opciones de la A a la D, ya no hasta la E. Y en varios ejercicios yo te he puesto, ¿no? Aquí tienes 4 palabras. ¿Cuál es la que no debería llevar la letra tal? Yo te pongo 3 palabras que están bien escritas y una sola con el error. Entonces es bueno que practique para estos ejercicios. Así que ya saben, ¿no? Guerra avisada, un mataje. Algo así. A ver, siendo 8:41, ya, le voy a ir dando de una vez
¿cómo se llama esto? La clave para que puedan ya registrar su asistencia. Coproducir, claro. Lisonjería, que viene de lisonja, pero puede ser. ¿Qué es una lisonjería? No, Yuri, no lo recuerdo, la verdad. Ya, ahí está el enlace. Y la clave es 40844. Me viene abrigado y aún así tengo frío. 40844. Que no me tomaron nada caliente. Qué flojera. Cuando termine la clase lo haré. 40844. Ya está, profesor. Bien hecho, Flor. Flor Gabriela. Listo. Pero listo, mi estimado Leonardo. O sea, no es por ser cargoso, ¿no? Pero si estamos en un curso de comunicación, donde estamos aprendiendo o reforzando reglas gramaticales, reglas de ortografía, tenemos que escribir lo mejor posible. Por ejemplo, listo siempre va a ser sin tilde. La cuestión sería listo. La sílaba tónica es lis. Y al ser palabra grave que termina en vocal, no tiene que ir con tilde. O sea, igual lo que más me agrada es que participen, que se comuniquen, ¿no? Como están haciendo ya, profe, ya puse mi asistencia, perfecto. Pero, al menos en esta clase, pues les pido hacer ese esfuerzo para escribir lo mejor posible al momento de comunicarse por el chat. Ya está, profesor. Por ejemplo, ese está es una palabra aguda que debería llevar tilde por terminar en vocal. Está. Listo, prefe. No, pues, prefe que soy prefecto. Por lo menos por profe, pues. A ver, espérenme, ya debe un minutito para traer un poquito más de agua. Ay, más salado. Me he puesto a hervir. Me había olvidado. Ya en un ratito. Tengo muy poquita. Muy bien, entonces seguimos. Barbarismos, ahora sí. ¿Qué es un barbarismo? Una barbaridad, pues que dices a veces. Así tienes que acordarte. Es una barbaridad. ¿Ya? Es un vicio del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Los barbarismos se pueden deber a que a faltas de ortografía. Zanahoria lleva H, pues. A veces uno ve un letrerito en la calle, ¿no? Diferentes productos, zanahoria sin H. A ver qué más, ayúdenme. Deben haber visto errores ortográficos en la calle, en los mercados, ¿no? Que no lo hacemos en tono de burla, sino que pasa. La gente no sabe cómo escribir una palabra y cuando la vende, cuando la ofrece, la escribe mal. A ver, ¿de qué barbarismo ustedes se pueden recordar?
Escríbanos, por favor. Por ejemplo, huevo, no, huevo ya sería un error muy grande escribirlo pues sin H, ¿no? Huevo con B grande, no, no creo haber visto. Cuando escriben, por ejemplo, los platos de menú, los segundos, muchas veces sí se equivocan en la manera correcta de escribirlo. Y a veces da risa porque sí entiendes lo que están vendiendo, pero el error igual es llamativo, pues, ¿no? ¿No se acuerdan de ninguno ahorita? Por ejemplo, a ver, déjenme pensar un minutito. Ah, zanahoria sin H sí he visto. Lápiz. Claro, sí, podría haber una librería que ponga, no se vende lápiz y te lo escribe así, ¿no? O se vende lápices. Bueno, que no le ponga la tilde, no debería ser ya, porque al final sería conformismo. Que no le ponga la tilde también está mal, porque es palabra esdrújula, pero que la termine escribiendo pues con doble S lápices, que la termine en Z, sería fatal. ¿Algún otro error que se les ocurra? Yo, profe, A ver, dime. profe, yo veo mucho en las redes sociales o en el Facebook, por ejemplo, ojalá te vaya bien. Por ejemplo, vaya, escriben con doble L, o haya también con doble L. Claro, buen ejemplo. Ojalá te vaya bien, y ese vaya, como dices, con doble L. Y ya, si es un vaya con B grande y con doble L, ya eso ya no es un barbarismo, eso es una barbaridad ya. Aiga, claro. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, hoy en lo que son las palabras de dudosa escritura, ¿no? Estuata por estatua, ya está bien. Aunque eso parece el Chavo el 8, pero sí, sí, es un poco la idea. Caigua, caigua. Nunca lo he visto escrito así, pero se puede haber dado, ¿no? Claro, caigua rellena con. Que a veces uno, como no sabe cómo escribirlo, ya como suena, ¿no? Y así a veces se crean los nombres, ¿no? A mí me hizo gracia la primera vez que, al ver el nombre de un alumno en un listado, ¿no? Eh, leí la palabra Michael, o sea, estaba escrito tal cual, miren, se los voy a escribir, ¿ya? Así estaba escrita la palabra Michael. Y me hizo gracia. Pero está bien, ya el chico estaba registrado así, en su DNI saldrá así, y ya él quedará Michael, ¿no? Y todo el mundo le dice Michael como Miguel en inglés, que se escribe muy diferente, ¿no? Se escribe Michael, pero lo pronuncias Michael, ¿no? Cuando, al decirlo en inglés, ese es el detalle. Garaje, ya, pero ¿qué tiene de malo garaje? Está bien escrito ese garaje. Ingerir, ya, es decir, es con G. Lloviendo, sí, pues eso sí, suele pasar. Es garaje. Ah, tienes razón. Sí, 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 perdón, no lo noté. No sé por qué me quedé con la primera letra. Sí, claro, el final es con J. Tienes razón, Lorena. Sorry, sorry. Yo también puedo equivocar. Muy bien, entonces hay faltas ortográficas que crean los barbarismos. Hay errores en la acentuación, ¿no? Por ejemplo, no ponerle tilde a canción. Ah, acá estaba el lapicero, estaba buscando el lapicero azul de mi bolsillo. Cambios en las letras. Monstruo en vez que monstruo. Esa U en monstruo tiene que ir al final, es truo, no es monstruo. Vocablos impropios. El equipo gana de 5 puntos. Se debe utilizar gana por 5 puntos. El equipo gana de 5 puntos. Esta oración como tal no tiene sentido. Y también están pues los extranjerismos, ¿no? Es muy chic, en lugar de decir es muy elegante. De los extranjerismos nacen nuevas palabras, ¿no? En nuestro idioma la palabra guachimán está muy aceptada. Incluso escribimos guachimán, así como suena, ¿no? Voy a escribir guachimán. Así le escribimos nosotros, ¿no? Es posible que alguna vez ustedes hayan leído se ofrece trabajo de guachimán y lo escriben así. Cuando esa palabra viene del inglés, es un extranjerismo, es washman, el hombre que mira. Si no me equivoco es así.
Pero ya pues está adaptada, ¿no? De la palabra sándwich, una palabra en inglés, nace nuestro querido sándwich. Y sándwich se debe escribir así, como lo acabo de escribir. Pero, para ser exactos, tendría que tener una tilde, pues, ¿no? Sanguche. No, sándwich. Yo la siento más una palabra esdrújula. Sándwich. Sanguche. Sanguche. Sí, pues, sería esdrújula. Pero proviene de sándwich, pues, ¿no? Es otro extranjerismo. Muy bien, seguimos, no paramos. Ejemplos de barbarismos, muchas gracias. Gracias, a veces sí los he visto en los letreros, ¿no? Porque también a veces se quiere poner letreros amigables, amistosos, eh, dándole una bienvenida, que la persona lea algo bonito, ¿no? De repente en la pared del restaurante, en cualquier lugar. Pero a veces sí, gracias siempre, siempre es con C, ¿no? Incluso la palabra gracias solita también. Ojalá que mañana haya, ese famoso haya, ¿no? Ojalá que mañana haya o haga, haya. Haya no existe. No se debe usar nunca. Es un alumno excelente. Bueno, aquí está, ¿no? Cuando yo me preguntaba, ¿pero qué cosa suena a excelente? Bueno, podría ser la E con la C. Pero ese ruido de excelente siempre es con X. Poner los puntos sobre las Is. No es IS. No es IS, perdón, es IES. La I en plural se dice IES. Y tiene que ir con tilde. Siempre pone muchas excusas para no hacer la tarea. Excusas. Es demasiado difícil. Ese demasiado es con S. Dormiste, dijiste, veniste. Esas S al final de esta conjugación del verbo siempre está mal. Dormiste, no. Es dormiste bien, dormiste, levantaste, partís leña con la hacha. Bueno, aquí sería un tema de artículo, ¿no? De masculino, femenino. Partiste leña con la hacha, es el hacha. Aunque ahora cada vez veo que más se discute. Por este tema de la identidad de género, cada vez más se discute. Que si es la mar, el mar, y no sé cuántas palabras nuevas que pueden tener incluso doble género. Bueno, la agencia de meteorología es meteorología, no es meteorología. Se puede entender a veces que pasa esto con palabras complicadas y de poco uso, ¿no? Pero hay que saber, pues, pronunciar y escribir bien la palabra. La agencia de, por ejemplo, yo me siento bien de que al leer esta palabra, o sea, comienzo a leer la palabra y como ya sé cómo se dice, la pronuncio bien, es lo que acaba de pasar, no sé si se dieron cuenta. Yo leí la oración, la agencia de meteorología, ya ni siquiera tuve la necesidad de ver lo que decía el texto. Ya sé cómo se dice, ya sé cómo se escribe. Pero de ahí me di cuenta, no, pues acabo de decir bien, a ver, vuelve a leer la palabra y ahí recién digo el error en voz alta. La palabra dice meteorología, es meteorología. Pero para pronunciarlo bien, meteorología, meteorología, meteorología. No es tan fácil de pronunciar. Palabras extensas es mejor pronunciarlo de manera más calmada. Meteorología. Me hacía mucha falta. Este hacía se escribe con H y con C. Me hacía mucha falta. Esos son ejemplos. Estos son los más utilizados, ¿sí? Sin darnos cuenta. Los vamos a ver muy rapidito. Idiosincrasia. Si se dan cuenta, al leer las dos opciones, el sonido es el mismo. Pero ¿cuál es el correcto? Les pregunto. ¿El de la derecha o el de la izquierda? A ver, respondan en el chat. ¿Cómo se escribe idiosincrasia? O alguien anímese a escribir idiosincrasia. Un error de copiar, dicen copiando, sí, es verdad. Excelente, gracias. Te refieres a la clase. Porque excelente está bien escrito.
Es copiando, Rebeca, claro, es con I. Copiando, copiar. Copiando, no. Ya, les preguntaban, ¿cuál es la que está? ¿Cómo se escribe idiosincrasia? A ver, la uno me dicen, si no hay uno ni dos, o chistoso, Leonardo. Escribe tú la palabra idiosincrasia. O en todo caso, dime la de la izquierda, la de la derecha, la uno. Indocracia, no, esa está peor. Idiosincrasia, en la segunda, claro. La segunda, con S. Primero es con C, cra, y luego es con S. Ya, no se olviden. Es un error que pasa justamente por no usar mucho la palabra, ¿no? Muy bien, prever, con doble E, no es prever. Prever no existe. Puede deberse a la confusión con el verbo proveer, ¿ya? Entonces no se olvide. No se dice prever. Prever así es el largo. No. Lo que pasa es que, a ver, si tú el verbo proveer lo varías, en ningún momento, en ningún tiempo, pasado, futuro, el que fuese, deberías terminar diciendo prever. Es un error que yo también he cometido en el pasado, lo admito. Yo me guiaba mucho del sonido, sonido que me imagino alguna persona reprodujo alguna vez y estaba en lo correcto. Entonces, el verdadero sonido es prever, y así es como se escribe. O sea, en pocas palabras, la opción adecuada siempre es la segunda. Aquí no le he puesto, ¿no? Pero la opción adecuada siempre es la segunda. Prever. Pero mucha gente dice prever. Entonces, por eso pasa esto. Esto lo puedo achicar un poquito. Ahí está. Chévere. Claro, muy bien, la segunda. Prever. Beneficencia. Es beneficencia. Acá ponen una explicación que, bueno, no me deja muy satisfecho. Dice, a veces se escriba incorrectamente por su parecido con la palabra ciencia. Puede ser ese motivo o cualquier otro, pero es beneficencia. Beneficencia te haría pensar en ciencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la ciencia con una beneficencia? Vicisitud, primero la C, luego la S. Sucinto, aquí también admito, hoy día estoy muy honesto, sucinto también yo pensé que era con doble S, pero sucinto es con S primero y luego con C, nada más. Aférrimo, acérrimo, no sé qué será aférrimo, creo que no existe. Excéctrico es escéptico, escéptico, es así no va con X. Convalescencia, no, es convalescencia. Tenemos esa, a veces, ¿no? Esa predisposición de decir una S de más. Convalescencia, no es convalescencia. Discreción. O sea, si lo pronuncio tal cual está escrito, sería discreción. Es discreción, nada más. Una sola C. Esplanada. Acá está claro que el error pasa por no pronunciarlo bien. A veces no nos damos el trabajo, la verdad, hay que decirlo. Esplanada, vamos a la esplanada. No, es explanada. Dilo bonito, explanada. Los exme. Inundación. No, pues no es tan largo. Ese sonido incluso es un poco feo, un poco tosco. Inundación. No. Es solamente una N. Inundación. Suena mejor, pues no suena bonito. Inundación. Inundación. No. Fideligno. Esa sí no la sabía. Suena chistoso. Fideligno. No, es fidedigno. Ambas con D. Fidedigno. Fideligno. Fideligno suena a un nombre. Fidelito. Felipillo. Fregaplatos. No es fregaplatos, es friegaplatos. Inexcrutable. Tampoco. Inescrutable.
Misógeno, no, es misógino, con I, misógino. Prevaricación, no, es prevaricación. Subrealista, no, es surrealista, con doble R. Sujeción, no, es sujeción. Esa sería sujeción. Bueno, en realidad no debería estar separada. Yo también estoy cometiendo un error en la 18, a ver, atentos. Sujeción, ¿yo por qué tendría que separar la doble C en dos sílabas? Eso está mal. Yo tendría que leer sujeción, decir sion más fuerte. Pero sujeción suena igual. Digamos que al leer estas dos palabras, el sonido debería ser el mismo. La única diferencia es que al momento de escribir se debe hacer con una sola C. Acción. Parece que se separan un poco las sílabas, ¿no? Acción. Pero en realidad, si haces el silabeo de la palabra acción, no la separas. Las letras dobles no se separan. En este caso, las dobles C no se separan. Va en una sola sílaba. Trastornado, eso sí lo he visto. Lo dice mucha gente. Es trastornado, no es trans. Trastornado. Exhalar, sin H, está mal. Exhalar es con H. Exuberante, esa sí es sin H. Esa también me he equivocado alguna vez. Exuberante es sin H. Exhumar es con H. Exhausto con H. Exhibir con H. Exhortar con H. Muy bien. Esas son las que más se dan, ¿no? O sea, entendamos que es las que más se dan en nuestro contexto, en el idioma español, en Latinoamérica, ¿no? Y se entiende que se presenten más justamente porque son un poquito más rebuscadas, más difícil de ver la diferencia. Otra cosa son los barbarismos que nosotros hemos visto y que a veces nos hacen gracia, ¿no? Esos errores que hemos visto, o horrores cuando la gente escribe. Es distinto. Pero estos errores que les estoy presentando ahorita son los que comete la mayoría. Entonces ya con esta lista, espero que recuerdes la mayoría de palabras, ya vas a cometer muchos menos errores al momento de escribir o pronunciar las palabras. Agüita, agüita, agüita. Tengo nada de agua. Mi reino por una botella de agua. Muy bien, entonces, la recomendación ya se había dicho, te la repito rapidito, para evitar este tipo de errores, los expertos pedagogos, los reyes de la lengua, recomiendan la lectura como método principal para evitar este tipo de confusiones. Ya que cuando posas la vista, cuando miras sobre una misma palabra en repetidas ocasiones, tu cerebro la asimila más rápidamente. Y así se vuelve capaz de almacenarla. Y la utilizas pues con propiedad. Este ejercicio es especialmente importante en los niños. Por eso es que debemos siempre estimular a nuestros niños, así sean hermanitos, hijos, sobrino, cualquier persona en casa. Es un gran apoyo, créanme, al 100%, generarles el hábito de la lectura. ¿Ya? Ellos deben trabajar desde la base para adquirir competencias de una buena escritura y un uso correcto del lenguaje. Si nuestros niños comienzan a leer, miren acá otra vez la diapositiva anterior, nuestros niños nunca van a leer estas palabras, ¿no? Porque son niños, porque son palabras rebuscadas, poco utilizadas, de un vocabulario mucho más amplio. Pero si le das la posibilidad a tu niño, al niño que hay en casa, de leer, ¿correcto? Se va a acostumbrar a esto, a memorizar la manera correcta cómo se escribe una palabra. Porque los libros, antes de salir al mercado, antes de ser vendidos, tienen una revisión, ¿no? No es que uno escriba su libro con un montón de fallas ortográficas y aún así sea impreso, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, un niño que comienza a tener tener un hábito de lectura, pasa luego a tener una buena escritura. Y si esto lo mantiene, seguramente va a seguir leyendo y ya cuando ya no sea un niño, un adolescente, un adulto, ahí sí ya va a encontrar lecturas con estas palabras, ¿no?
Listo. Y con esto terminamos, ¿no? Palabras de escritura dudosa. Dale, plate que siga. Me he acordado de una canción. Palabras de escritura dudosa. Son palabras que presentan varias opciones a la hora de escribirlas y cuyo significado varía según aparezca. O sea, no quiere decir que una esté bien escrita y la otra no. Ambas están bien escritas. El tema es que muchas veces no sabes cómo se escribe la palabra dependiendo de la situación. Aquí lo vas a aprender. Aparte. Aparte tiene dos usos. Todo junto, cuando es adverbio de lugar. Cuando es un sustantivo. Por ejemplo, déjalo ahí aparte. ¿Sí? Déjalo ahí separado. Aparte, cuando sea adverbio de lugar y cuando puedas reemplazar esta palabra por la palabra separado, va todo junto. Pero existe también aparte, dos palabras, preposición más sustantivo. Un ejemplo, lo dijo aparte de sus amigos. Lo dijo aparte de sus amigos, no quiere decir que lo dijo separado de sus amigos, quiere decir que lo dijo aparte de sus amigos, lo dijo a raíz de sus amigos, ¿no? Lo dijo como si fuera un mensaje de sus amigos. Es una preposición más un sustantivo. Lo dijo aparte de sus amigos, como parte de, un mensaje de, lo hizo por ellos. ¿Sí? También pasa lo mismo con acerca de y acerca de. Esta es más difícil, eso sí lo admito, ¿no? Yo casi siempre uso, cuando alguna vez escribo y utilizo este acerca de, casi siempre uso la primera. Hablamos acerca de todo lo suyo. Comentamos acerca de lo que está pasando. Chismeamos acerca de la vida de Juanita. ¿Cuál es el otro? Es una preposición más un adverbio. Ascendió a cerca de 1.000 euros. Ascendió a cerca de 1.000 euros. Es algo muy específico en realidad. Por eso, insisto, casi siempre he usado el primer acerca, ¿no? Porque me hace pensar en eso, ¿no? Estoy refiriéndome a, hablando de algo específico. ¿Con qué? Tiene tres opciones. Tres. Está, aunque en la parte izquierda no se ve bien, está el con qué, cuando cada palabra está separada. Está el con qué, cuando está... no es junta la palabra. Y está el con qué, con tilde en la E. Vamos a ver ahorita el con qué de al medio, ya el que nos deja dudas, porque es idéntico al primero. Hablan de conjunción. Cuando usemos este con qué de conjunción, estoy cansada, con que mejor nos vamos, ya es una manera de hablar y de escribir incluso poco usada. Entendamos que las palabras dudosas también pasan a serlo porque con el paso del tiempo se dejan de utilizar. Y al dejar de utilizar, pues ahí las personas comienzan a tener esas dudas. Así que lo mejor, aunque suene lo más fácil, no me vayan a llamar flojo porque al final no soy yo el que toma la decisión, sino son personas de la Real Academia de la Lengua, es eliminarlo. En el diccionario estará este uso del con qué. Y ojo, que es un con qué que va separado, o sea, en ningún caso con qué va junto. Ahí hay un error. Pero el hecho es de que tanto en el primer con qué como en el segundo, la diferencia es que en el primer caso hablas de una preposición y luego de una conjunción. Mira la cara con la que vine. Mira la ropa con la que se apareció. Mira el perro con el que camina, ¿no? Bueno, con que camina, para que se cumpla. Esa es la manera más común. Y me imagino que ustedes normalmente escriben así, ¿no? La segunda ya es, yo diría, prácticamente inútil, ¿no? Poco usada. Usar con qué como conjunción. Estoy cansada.
con que mejor nos vamos, ya esto suena raro. Estoy cansada, mejor nos vamos, listo. ¿Para qué usas el con qué? No cambia la oración para nada. Una conjunción que está prácticamente de más. Por eso ya casi nadie escribe o utiliza este término con qué como conjunción. Es lo mismo que decir así que, pero mejor usa así que, ¿no? Suena mucho mejor que con qué. A veces también nuestra lengua es complicada o confusa porque es muy extensa. Si alguna vez han hablado con un extranjero que ya aprendió bien el idioma español, comparan mucho pues su idioma nativo con el español y dicen, oye, su lengua es bien compleja, ¿no? Es como que ya han pasado años, siento que ya hablo bien el español y aún así la gente de vez en cuando, bueno, personas de confianza quiero pensar, me siguen corrigiendo cositas. Bueno, porque te quieren apoyar y porque quieren porque termines de hablar bien, pero el hecho es de que ellos sienten que pasan los años y hay puntos en los que se siguen equivocando. Es por la amplitud de nuestra lengua, ¿no? Cómo utilizamos las conjunciones, las preposiciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el último es la preposición más un pronombre interrogativo. ¿Con qué pena me miró? Normalmente este con qué con tilde también habla de una frase intensa, ¿no? ¿Con qué cara me recibió? ¿Con qué gesto me salió? Es un poco más utilizado. Habría que recordar, sobre todo cuando la frase está en interrogativa o exclamativa, bueno, con signos de admiración, para ponerlo más claro, deberías poner la tilde. Para mí, esos serían los únicos dos usos que se le debería dar a las palabras con que. La conjunción está de más. Hablando de demás, si yo les digo la conjunción está de más, ¿cómo se escribiría? ¿De más todo junto o de más separado? A ver, todavía no hemos entrado a este tema, se pueden equivocar, no hay ningún problema, pero les pregunto. La conjunción, dije, está de más. Olvídense la conjunción. El problema está de más. ¿Cómo deberían escribirlo? Este ejemplo que les digo, esta oración que les digo. ¿Todo junto o separado? Está muy bien. Es junto porque es un pronombre indefinido. Lo demás ya no me importa. Esta conjunción ya no importa. Está de más. Pero existe un de más separado. Es una preposición más un adverbio de cantidad. Es decir, cuando uses o quieras usar la palabra de más, pero te refieras a cantidad y sobre todo a cifras específicas, usa el de más separado. Trajo 5 fotocopias de más. El profe nos dejó de tarea 3 páginas de más. Separado, porque estás hablando de cantidad. Y el de pasa a ser una preposición. Seguimos. Sobre todo en este cuadrito donde yo quiero pues, que ustedes escriban sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, escriben así, ¿no? De separado más, al costadito igual a cantidad. Paréntesis, cifras. Ya de esa manera lo recuerdas. El cuadro también está sencillo, pero no te voy a pedir pues, que a estas alturas te acuerdes de que existe un tampoco que se usa como adverbio de negación y existe otro que se usa como cuantificador. Esto lo complica todo. Por eso tú ponlo con tus propias palabras. Lo importante es que si se te dicta esta palabra complicada que tengo que pronunciar, que ya la lengua se me traba. Imagínate que se te dicta, ¿sí? Oraciones, un párrafo, y están estas palabras. Y yo luego tendría que calificar tu cantidad de aciertos o de errores. Entonces, para esto tendrías que tener bien en claro. ¿Cómo lo puedes tener más en claro? Con tus propias palabras, como lo entiendas mejor. Tampoco existen dos formas de hacer el sonido, por así decirlo. Porque tampoco suena igual a tampoco. Con la diferencia de que en el tampoco deberíamos sí tomarnos
una pequeña pausa entre la palabra tan y la palabra poco. En la primera palabra tampoco no es así porque es una sola palabra. La palabra tampoco cuando es una sola palabra y va con M, que así es por ejemplo en un adverbio de negación, cuando excluyes algo, excluyes a alguien. Tampoco a mí me gusta eso, tampoco a mí me agrada. ¿Sí? Cuando usas el término para excluir, para separar, para diferenciar, sobre todo puede ser de manera negativa, ¿no? Por eso el adverbio de negación, tienes que escribir tampoco, todo junto, como una sola palabra, y con M. Ya, profe. Y el otro tampoco, cuando va separado y por ende va con N, es un cuantificador más un adverbio. Duró tan poco que ni lo pensé. Comió tan poco que luego tuvo más hambre. Durmió tan poco que estaba muy cansado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? A ver, si hay dudas, anímense, ¿eh? Porque yo sé que estos temas no son tan fáciles, ¿no? Eh, Insisto, tener clarísimo, pues, lo que es un adverbio o un cuantificador nos ayudaría, pero eso sería pues una inversión de muchas más clases, hay que ser honesto. Por eso lo que yo necesito es que tú recuerdes en tu mente de que hay dos maneras de utilizar la palabra tampoco y que las puedas diferenciar. Cuando hables de exclusión, de separar a alguien, de desagregar a algo o alguien, es tampoco todo junto y con M. Y cuando hables de cantidad, ¿no? Estás hablando de escribir tan poco por separado y con una N. Bien, creo que es la manera más fácil de explicarlo. Muy bien, de ahí tenemos tres opciones de usar a sí mismo. Tres. Y esta yo también no la tenía muy clara al momento de escribirlo. Justamente al ser tres es más difícil de memorizar. Tienes a sí mismo en tres palabras, tienes a sí mismo en una sola palabra y tienes a sí mismo en dos palabras. Fregado, ¿no? Pero tranquilo, esto sí es fácil de explicar. Mira, cuando usas a sí mismo en tres palabras, cuando te refieres a la primera persona. Cuando la persona habla de sí misma. Por eso nuestro ejemplo es, solo se consultó a sí mismo. Solo se consultó a sí misma. Solo se lavó a sí mismo. Sus hijos se lavaron solos. Cuando en esta oración estés hablando para primera persona, para referirse a uno mismo, o referirse a otra persona, pero hablar de ella en primera voz, lo haces con tres palabras. Asimismo, son tres palabras, y la palabra del medio sí lleva tilde. Luego está el asimismo todo junto, ¿sí? Sin ninguna tilde. Es lo mismo que decir de esta forma. Asimismo, sus conclusiones fueron. De esta forma, sus conclusiones fueron. Cuando puedas reemplazar a sí mismo por la palabra de esta forma, tienes que escribirlo así, todo junto y sin tilde. Este asimismo, por ejemplo, se utiliza mucho en los discursos. Asimismo, debo informarles que, pero estoy seguro que es muy probable que si tú revisas ese discurso y revisas cómo escribieron esta palabra, no esté escrita así. De las tres formas, yo creo que esta es la más desconocida. El asimismo todo junto, que se puede reemplazar por la frase de esta forma, es muy poco respetado. Y por último, así mismo, adverbio más refuerzo pronominal. Su profe, refuerzo pronominal, ya tranquilo, no dije nada. Asimismo, mira el ejemplo, asimismo está bien hecho. Asimismo está
bien hecho. Cuando tengas que ponerlo en dos palabras y la primera con tilde, fíjate en el siguiente detalle. Adverbio, a ver, eso sí quiero que les quede claro, ¿ya? Lo voy a buscar para tener la manera correcta de decirlo, pero para ustedes se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Porque yo tengo una noción de lo que es adverbio, pero tampoco no quiero pecar de saberlo todo. A ver. El adverbio, y esto se explicó en una clase, me acuerdo incluso una diapositiva. Ahorita acabo de ver una imagen que me ha hecho recordar. Es una palabra que modifica a un verbo. Normalmente está antes del verbo. Y este término puede hablarte de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, etcétera, etcétera. Pero modifica al verbo. ¿Sí? Eso es uno. El otro aspecto, cuando te digan, ¿dónde está? Refuerzo pronominal. Uy, ahí también cuando yo vi eso dije, ¿qué? Ya ni me acuerdo. Ya. ¿De qué estamos hablando? Pasa como no. Hablemos claro, hablemos claro. Refuerzo pronominal. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, los refuerzos pronominales pueden ser enfáticos, ponderativos, expresivos, coloquiales, afectivos, etcétera, etcétera. Pero lo pronominal dice que se construye usando sobre todo pronombres reflexivos. Por ejemplo, me, te, os, nos, te. Levantarse, encontrarse, sorprenderse, etcétera, etcétera. Entonces, el último asimismo, básicamente la única manera más sencilla que te dejo para diferenciarlo, por ejemplo, con la primera opción, es que este asimismo siempre va a estar delante del verbo. Asimismo está bien hecho. Asimismo, a ver, otra oración sería, asimismo se dio el trabajo de hacerlo. Asimismo aceleró las funciones encomendadas. Entonces ya sabes, el primer asimismo, cuando son tres palabras, y sí va con tilde, se refieren a uno mismo. El segundo asimismo va todo junto, sin tilde, se puede reemplazar por de esta forma. Y el último es un adverbio, ¿sí? O sea, termina siendo dos palabras que están antes de un verbo, de una acción. ¿Sí? La manera más sencilla para que lo reconozcas. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Sobre todo, este error es muy clásico, ¿no? Hay dos opciones para usar sobre todo. Prenda de vestir. El primero es una prenda de vestir. El otro, sobre todo, es ya en la locución. Había mucha gente, sobre todo niños. Normalmente usamos el segundo término. Sobre todo, me cansé sobre todo porque fui la única que se esforzó. Sobre todo, se me hace difícil el curso de matemáticas porque no soy buena para los números. La mayoría de veces usas el segundo término sobre todo y va por separado. Una locución adverbial. Una manera de hablar en la cual especificas algo, ¿no? Pero el primer sobre todo, estás hablando de una prenda. Se puso sobre todo porque tenía frío. Es una prenda normalmente gruesa, grande, que sirve para abrigarse. Esa es muy sencilla de entender. El que sigue, entorno, y entorno todo junto. Entorno es alrededor. Miró en torno a él y no encontró a nadie conocido. Cuando en una oración quieras hablar de alrededor, en el contexto, bordeando a algo o a alguien, debes usar entorno por separado. Entorno. Miró en torno a él. Caminó en torno a las mesas. Y el otro entorno todo junto hace referencia a ambiente, a lugar, a personas. El entorno no era favorable para su trabajo.
el entorno resultó agradable para